Buenas noches. Hoy sí tuve poca oportunidad de saludar a la mayoría. Hemos estado viendo hace un tiempo una serie de predicaciones sobre los unos a los otros. Y ya terminó, así que no podemos seguir predicando los unos a los otros. Pero quisiera que el día de hoy podamos hacer como una especie de bonus track y compartirles acerca de una responsabilidad más que tiene la Iglesia. Y pensaba que hay responsabilidades en las Escrituras que no son de los unos a los otros, sino que son para personas específicas. Por ejemplo, la responsabilidad que tienen los pastores. Y todos en algún momento nos hemos indignado al escuchar noticias de algunas congregaciones donde hay pastores que incumplen con estas responsabilidades. Pensaba en casos graves, cuando los pastores abusan de la congregación, falsos maestros que manipulan a los miembros de la iglesia, tuercen las escrituras, buscan obtener beneficios de la gente a través de sus malas y falsas enseñanzas, las hacen sentir culpables, desesperadas y tal vez le quitan dinero o buscan algún otro beneficio a través de estas malas enseñanzas. Y son falsos maestros, pero también son pastores reconocidos por sus congregaciones que incumplen con lo que la Biblia pide a los pastores. En otros casos podemos encontrar personas que tal vez no son malintencionadas, pero que al estar en el pastorado fallan en sus responsabilidades, tal vez por falta de preparación, por falta de conocimiento, pero también existen esas personas. Y solo por mencionar algunas, tengo acá algunas responsabilidades de los pastores hacia la congregación que quería mencionarles en relación a esto. Por ejemplo, la Biblia llama que los pastores supervisen el rebaño de manera voluntaria y de forma desinteresada. Les pide que velen por las almas de quienes dirigen, porque van a dar cuenta, que tienen que predicar la palabra, corregir, reprender, exhortar con paciencia, ser ejemplo para el rebaño, enseñar con fidelidad la sana doctrina, cuidar de la iglesia como una persona que administra bien de parte de Dios, orar por los enfermos, equipar a los santos para la obra del ministerio, cuidar de su propia familia y gobernar bien su propia familia, y reprender a los que persisten en pecado. Son algunas de las responsabilidades que los pastores tienen para con la iglesia. Pero hago toda esta introducción para decirte que quiero predicar sobre una responsabilidad olvidada que no tiene que ver con ninguna de estas. Quiero justamente que pensemos en la dirección contraria. Quisiera hoy proponerles hablar de una responsabilidad que considero que muchas veces ha sido olvidada, que es la responsabilidad que los miembros tienen para con el pastor. La responsabilidad que todo miembro de iglesia tiene de parte de Dios para con aquellas personas que están en el pastorado. Nosotros tenemos un solo pastor y seguramente durante esta prédica muchas de las aplicaciones van a tener una sola aplicación para tu vida, y más adelante lo iba a mencionar. También pueden extraerse principios que pueden ser útiles para personas en el liderazgo en general, pero quisiera que pensemos en esto, ¿sí? Esta no es una responsabilidad los unos a los otros, sino de algunos para con algunos, o de todos para con algunos, de toda la congregación para con su pastor o sus pastores. Es un tema difícil, es un tema poco predicado, no es cómodo, es un tema bíblico y hay muchos pasajes al respecto. Va a ser una predicación temática, así que vamos a hablar de muchos pasajes bíblicos. Vamos a tocar varios puntos y seguramente sea como algo más introductorio, así que también les animo a que puedan estudiar del tema. Pero es un tema muy, muy importante. Dice MacArthur: si los pastores y las ovejas no cumplen con sus responsabilidades espirituales propias para con el otro, la iglesia no puede ser lo que Dios quiere que sea. Como nosotros queremos que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea, cada miembro tiene que saber lo que Dios le pide respecto a sus pastores.
Juan Calvino dijo: cuanto más grande sea su carga, tanto mayor ha de ser el honor que merecen, hablando de los pastores, ya que cuando más trabajo hace alguien a nuestro favor y cuantas más dificultades y peligros enfrenta por nosotros, tanto mayores son nuestras obligaciones para con él. Hay varias responsabilidades. Yo quisiera mencionarles hoy 7 y que a partir de esto podamos meditar y reflexionar en varias de ellas, ¿sí? Voy a comenzar, vamos con la primera. La primera de estas 7 responsabilidades, obviamente yo hablo de la responsabilidad olvidada, pero la vamos a dividir en 7 responsabilidades, es con nuestras mentes, es la responsabilidad de pensar en nuestros pastores, de pensar en ellos. Y quiero invitarlos, vamos a estar mucho en la carta a los Hebreos y en Primera de Tesalonicenses, aunque después vamos a tocar otros pasajes, pero vamos a la carta de Hebreos, capítulo 13, en sus consideraciones finales, prácticas. El autor dirige a la congregación a pensar en aquellos que les habían liderado. Y los pasajes claves respecto al liderazgo en Hebreos 13 son el 7, el 17 y el 24. Y nos vamos a centrar principalmente en el 7 y en el 17. Dice el versículo 7: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Todos los comentarios coinciden en que el autor de los Hebreos les está pidiendo que recuerden a líderes que ya no están entre ellos, ¿sí? Pastores que les habían hablado la palabra, hasta incluso es probable por el contexto que haya habido alguno de los apóstoles dentro de este grupo y que ya habían muerto. Una probabilidad de sus muertes, al ser una conducta ejemplar, es que hayan muerto como mártires por la fe. Pero el autor de Hebreos quiere que ellos los tengan en sus mentes. Les dice: acuérdense. Esta misma palabra acuérdense la usa Pablo en Timoteo para decirle a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Significa traer de nuevo a la mente aquello que ya sabes sobre una persona. Así que acá está el autor diciéndole: acordate de tus pastores, trae a la mente sus vidas. Y aunque obviamente la aplicación tiene que ver con recordar a aquellos que predicaron la palabra y que hoy no están entre nosotros, pensaba que otra aplicación sería muy triste que solamente pensemos en nuestros pastores cuando ya están en la presencia de Dios, que solo nos acordemos de ellos cuando ya no están entre nosotros. Pero qué importante, como primer punto, es que tengamos en mente a nuestros pastores o a nuestro pastor. Si no empezamos por acá, las responsabilidades que siguen difícilmente las podamos cumplir. Así que este es como el punto de partida, ¿no? Que podamos pensar en ellos. Y me pregunto, ¿de qué manera tengo que pensar en ellos o cómo tengo que tenerlos presentes? Y haciendo un juego de palabras, quiero transmitirles un principio que creo que es muy bíblico y muy importante, que es que debemos tenerlos presentes como un presente. Es decir, tenés que tener presente a los pastores como un regalo de parte de Dios. Creo que este puede ser un punto débil porque las iglesias tienden a dar por sentado que tienen pastores como si fuera algo normal, algo natural. Y creo que eso puede traer deshonra a Cristo. Muchas veces nos causa un poco de malestar cuando un papá o alguien le hace un regalo a un niño y el niño recibe ese regalo simplemente como si lo mereciera y no dice ni gracias. Y lo agarra y simplemente lo disfruta y no nos gusta esa actitud. Y creo que la iglesia muchas veces tiene una actitud parecida para con sus pastores. Los considera algo que siempre debería haber estado ahí y algo que merecen. Sin embargo, la Biblia es demasiado clara con que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. En Mateo 9 el Señor dijo que oremos para que Dios envíe obreros a su mies. Así que sabemos que cada obrero al servicio del Señor es enviado por Dios. Es Dios el que puso a esa persona ahí. Pero no solo Dios, Cristo envía y regala pastores.
En los evangelios vemos a un Cristo muy compasivo. Ayer adelantaba algo en la reunión de hombres sobre esto, pero cuando Jesús caminó en este mundo, Él tuvo compasión de la gente, y uno de los momentos claves donde Él mostró esta compasión que nacía desde sus entrañas fue cuando Él vio, ¿qué cosa? Personas que eran como ovejas sin pastor. Y Jesús inmediatamente suplió esa necesidad, pastoreando, enseñando a estas multitudes. Pero ese Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Y Efesios 4 nos da una imagen de ese Cristo victorioso, ese Cristo que ahora ganó como una especie de botín, dice Pablo citando un salmo, y repartió ese botín a la iglesia. Entonces nos da la imagen de ese Jesús que está sentado en su trono por sobre todas las cosas, victorioso, dándole regalos a su iglesia. ¿Y cuáles son esos regalos? Bueno, entre otras cosas, pastores. Cristo, el Cristo compasivo, pero también ese Cristo resucitado y poderoso, expresa su compasión a la iglesia regalándole pastores. En el corazón de Cristo está que su pueblo nunca tenga falta de dirección. ¿Cómo Cristo resuelve eso y cómo expresa ese corazón compasivo hacia la iglesia que Él quiere dirigir? Bueno, Él regala personas puntuales que tienen la tarea delante de Él de dirigir a la congregación. Los pastores son un regalo de Dios. Tu pastor es un regalo de Dios. Y no solamente Dios envía obreros, ni Cristo regala pastores, sino que es el Espíritu Santo el que los designa. Toda la Trinidad está implicada. En Hechos 20-28, que ya lo pasamos cuando vimos la serie, en la que estamos, Pablo habla con los pastores de Éfeso y les dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, responsabilidad de los pastores, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Jesús compró un pueblo con su propia sangre y el Espíritu Santo designó obispos, pastores, es sinónimo, para que guíen esa congregación. Entonces, tenemos que pensar en nuestros pastores y específicamente tenemos que pensar en ellos de esta manera. Pensar que nuestros pastores son un regalo de parte de Dios. Te animo a que lo pienses. Obviamente, es por esto que es tan importante que la iglesia se tome en serio esto de elegir a sus pastores, ya que la tarea de la iglesia más que nada es reconocer cuáles son esos regalos de Dios a partir de los requisitos que la misma Biblia nos menciona y a partir del reconocimiento del servicio de estas personas a la congregación. Pero qué importante es empezar por acá. Tu pastor es un regalo de Dios. Y la aplicación es bastante sencilla y creo que las aplicaciones de cada punto van a ser bastante cortitas en algún sentido, pero es que tenés que tener en mente a tus pastores y recordarlos como un regalo. La segunda responsabilidad de estas 7 es, con nuestros corazones, estimarlos con amor. Esos pastores que están en nuestras mentes, de alguna manera tienen que bajar también a nuestros corazones. Y no es solamente pensar en ellos, sino tenerlos en alta estima, con amor. Y quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Probablemente no les dé tiempo a buscarlo, pero es para avanzar más rápido porque sé que está en la pantalla. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Este pasaje es muy intencional respecto al amor de la congregación hacia el pastor o hacia los pastores. Primero dice: reconózcanlo. Tienen que reconocerlos. Todos los comentarios decían que la palabra que se usa acá para reconocerlo tiene que ver no simplemente con identificarlos, ¿no? Sino que lo que expresa es un conocimiento personal y experiencial. Es como si Pablo estuviera diciendo: conozcan
a sus pastores de manera personal, por la experiencia. Es imposible cumplir esto si uno no pasa tiempo con esa persona. ¿Cuántas veces hemos escuchado críticas a pastores porque no son esos pastores con olor a oveja, ¿no? Que están entre la congregación y decimos, no, fulanito de tal es un pastor que no está cerca de su iglesia? Pero ¿cuántas veces escuchaste una crítica a algún miembro de la iglesia por no estar cerca de su pastor? Y Dios acá está diciendo que la iglesia tiene que estar cerca de su pastor, tiene que conocerlo de una manera personal y experiencial, ¿sí? Y eso es un mandato para nosotros. Y ese conocimiento personal se transforma en amor, porque desemboca en lo siguiente, que lo debemos tener en muy alta estima con amor. Ese conocimiento no es solamente un conocimiento de decir yo sé quién es y paso tiempo con él, sino que lo aprecio, lo cuido, lo amo, lo respeto, reconozco su liderazgo, coopero con el pastor. Los pastores deben ser amados por sus iglesias y necesitan expresiones visibles de amor de parte de la iglesia. Esa alta estima encima es en abundancia, dice muy, muy, mucho, dependiendo la congregación, dependiendo la traducción. Y la palabra que usa para amor es el famoso amor ágape, que todos conocemos. No es un respeto frío y distante, sí, yo sé quién es mi pastor y lo reconozco y lo respeto. Es un amor cálido, sacrificial, que es evidente de parte de los miembros hacia el pastor. ¿Y cuál es el motivo? Dice Pablo, reconozcan a esos pastores, ténganlos en alta estima con amor porque su personalidad es muy buena o porque son muy lindos los temas que elige para predicar o porque toma decisiones que son las decisiones que a vos te gustan. No, solamente por causa de su trabajo. Si Dios le dio un trabajo a tu pastor y él lo está haciendo de manera honesta delante de Dios, no tenés que esperar ninguna otra motivación para expresar el amor que Dios te pide hacia él. Tenés que estimarlo y mucho. Tenés que estar cerca, tenés que conocerlo y no solamente pensar en ellos, sino amarlos. Hay un libro que se llama El libro que tu pastor quiere que leas pero no se atreve a decírtelo, de Christopher Ash, que es cortito, lo leí entero para la predicación porque tiene cosas muy prácticas y muy lindas, así que se los recomiendo porque su pastor no se va a atrever a decírselos. Y él dice en un momento esto: he conocido iglesias que se preocupan porque si son demasiado suaves con sus pastores, ellos se pueden volver perezosos o suaves en su discipulado. Dice, esto es perverso. A veces tenemos la idea de que nosotros podemos provocar cosas buenas con nuestra frialdad o con nuestra falta de amor. No voy a ser tan demostrativo, no sea cosa que se la crea. Y qué perverso, porque el Señor justamente quiere lo contrario. Tu pastor va a hacer mejor su tarea, no en la medida en que vos demuestres menos amor hacia Él, ni que lo pongas a prueba, sino que lo ames y que demuestres, seas demostrativo, seas claro, sea evidente que vos lo amás. El resultado de este amor, como leíamos en el pasaje recién, es muy práctico, porque Pablo, después de decir que los debemos tener en muy alta estima por su trabajo, dice, vivan en paz unos con otros. Es el desenlace natural que si una iglesia ama a sus pastores y el pastor ama a la iglesia y cumple con su responsabilidad, la iglesia tiene paz. Y eso me lleva a pensar otra cosa. Es muy difícil, y yo diría es imposible, que una persona no esté en paz con su pastor, pero sí con el resto de la congregación. Es muy difícil, es muy difícil. La paz del rebaño para con su pastor trae paz a la congregación en general. La falta de paz de un miembro de la iglesia para con su pastor probablemente traiga falta de paz en la iglesia. Y lo contrario a estimar a alguien con amor es menospreciarlo. Y yo pensaba en el apóstol Pablo, porque él se dirige a los corintios en 1 Corintios 16, preocupado por una cosa respecto a Timoteo, que lo menosprecien. Y él dice esto, 1 Corintios 16, versículo 10. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor,
pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Más bien envíanlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Que nadie lo menosprecie. Si Pablo está advirtiendo el menosprecio que puede surgir de la congregación, es una advertencia, porque el menosprecio puede surgir desde dentro de la iglesia hacia sus propios líderes. Personas que, como dice Pablo respecto a Timoteo, hacen la obra del Señor. Cuidado con menospreciar a las personas que hacen la obra del Señor entre nosotros. Y para que no sean solamente un mal ejemplo, no son un mal ejemplo acá los corintios, no los vamos a retar. En 2 Corintios sí se nos habla bien de ellos respecto a Tito. 2 Corintios 7:15 dice lo siguiente: y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito. Tito estaba muy gozoso. ¿Por qué? Pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. ¡Qué lindo! La iglesia confortó a Tito. Después dice, porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó en ser la verdad. Menos mal que Pablo se había jactado de los corintios y cumplieron. Él se jactó de ellos y ellos respondieron muy bien. Y dice el 15, y su amor hacia ustedes abunda aún más, o sea, el amor de Tito, al acordarse de que de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. 2 Corintios 7, leí del 13 al 16. Pero fíjense el 15, lo recibieron con temor y temblor. Yo creo que hay dos extremos en la iglesia contemporánea en los cuales podemos caer. El primero es el famoso culto al líder, ¿no? Donde parece que el líder está en una dimensión diferente al resto de los mortales. Ese líder falsamente es puesto en una posición inalcanzable, inaccesible. Las personas lo idealizan y allá está. Y lo que dice es verdad, no importa si está en la Biblia o no. Es terrible eso, ¿no? Es totalmente terrible. Pero existe el otro peligro, tal vez como una contrarreacción al primero, que es el de tener en poco la labor pastoral. Y yo creo que la Biblia no nos da ningún tipo de libertad para hacer eso, para menospreciar o para faltar en amor hacia nuestros pastores. Y tenemos que tener eso muy presente. Qué respeto tan hermoso y tan adecuado para aquellos que Dios le regaló a la iglesia para que hagan la obra del ministerio, para que trabajen de parte de Dios para nosotros, que amarlos. Y estos ejemplos de Tito y Timoteo son muy valiosos. Creo que es un llamado a que conozcamos a nuestro pastor y a nuestros pastores, a nuestros líderes, a quienes de alguna manera Dios pone para servirnos de una manera personal, pasando tiempo con ellos, sabiendo qué les pasa, sabiendo cómo están, y que en esa familiaridad, en vez de que la familiaridad cause desprecio, como muchas veces pasa, y que por conocer a alguien de cerca lo tengo en poca estima, todo lo contrario, que en esa familiaridad no respondamos con menosprecio, sino con alta estima, con amor, con reconocimiento de su trabajo. Creo que muchas opiniones negativas, livianas, superficiales, que a veces podemos llegar a tener por la distancia, simplemente se resuelven, se disuelven cuando de golpe conocemos cuáles son las cargas que lleva el pastorado. Qué importante que estemos cerca y dispuestos a amar. La tercera responsabilidad, dijimos, como en nuestras mentes, pensar en ello, con nuestro corazón, estimarlos con gran amor, con nuestros ojos, imitarlos. Me costó encontrar la parte del cuerpo acá, pero se entiende, ¿no? Los ojos, ver a nuestros pastores para poder imitarlos. Hebreos 13:7, volviendo al pasaje que habíamos mencionado antes, lo vuelvo a leer. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. La responsabilidad que se desprende de tener a los pastores en la mente es ver su conducta, ver su fe e imitarla. En este caso recordemos que son estas personas que ya no estaban entre ellos. Es muy lindo porque ¿de qué hablaba Hebreos 11? De esos héroes de la fe, ¿no? Y ahora ya no nos habla de considerar a esos héroes bíblicos, sino que el autor de Hebreos le dicen,
¿Y te acordás de los que te predicaron la palabra? Bueno, imítalos a ellos también. Esos ejemplos que vos sí conoces en carne y hueso, que vos sí observaste con tus ojos, a ellos también, imítalos, imita su conducta. 6 veces en el Nuevo Testamento Pablo hace una referencia directa o indirecta, y puede haber más incluso, yo anoté 6, pero sé que se me puede haber escapado alguna, del deber de la iglesia a imitarle. Pablo le manda a la iglesia a que siga su ejemplo. Los pastores no son perfectos, pero probablemente en muchas áreas de su vida se parezcan más a Jesús que vos y yo. Y tu trabajo es encontrar esos aspectos donde tu pastor está más cerca de Jesús que vos e imitarlos, porque de esa manera vos estás imitando a Cristo. Simplemente por eso. 1 Corintios 11:1 es un pasaje muy conocido que creo que resume de manera perfecta esto. Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. No en todo lo que hago, no en todo lo que soy, no en mi personalidad, sino porque yo estoy buscando imitar a Cristo. Imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Los requisitos que Pablo le da a Tito y a Timoteo respecto a los pastores, excepto el requisito de ser aptos para enseñar, son todos requisitos que en alguna otra parte de la Escritura se le manda a todos los cristianos, ¿sí? No ser contenciosos, etcétera, cualquiera, no ser dados al vino, ser prudentes, son requisitos que son para la iglesia en general. Entonces esto nos deja una enseñanza. El pastor simplemente tiene que ser ejemplo en la congregación de la conducta cristiana, pero que toda la congregación debe tener. No es que se les pide algo diferente al resto de la iglesia, excepto la aptitud para enseñar. Pero sacando eso, simplemente Dios les está pidiendo que cumplan con todos los requisitos porque ellos tienen que ser ejemplo para la congregación. De manera que muchas veces perdemos de vista esto. Queremos pastores ejemplares, pero no para seguir su ejemplo. Entonces, si el Señor les está demandando cierto carácter en ellos, es también para que tengamos una imagen visible, cotidiana, de cómo tenemos que nosotros imitar a Cristo. Y quiero hacer una aclaración acá y extenderme un poquitito en este punto porque me pareció importante. Y es esto, ejemplar no significa perfecto. Ejemplar no significa perfecto. Pretender un pastor ejemplar y tratar de imitarle no significa pretender un pastor perfecto. Pretender un pastor perfecto sería ir en contra de las Escrituras, ¿sí? Sería esperar de nuestros pastores. En realidad no debemos pretenderlo ni de nuestros pastores, ni de nadie, ni de esta iglesia, ni de ningún otro lugar. Pretender que una persona deba ser igual a Cristo. Si lo hacemos, si ustedes de alguna manera en algún momento piensan que un pastor, un líder, incluso los que vemos por YouTube, si en algún momento pretendemos que ellos sean iguales a Cristo, el problema cuando nos desilusionen no va a estar en ellos, va a estar en nosotros. Nadie nos mandó a tener esas expectativas de parte de nadie, ¿sí? Hay un artículo de Kevin DeYoung en Coalición por el Evangelio y saqué un pedacito, muy, muy lindo el artículo. Y no anoté el nombre y me lo olvidé, pero anoté el fragmento, después se los puedo pasar. Y él cuenta la experiencia de cuando llegó a su iglesia por primera vez y él, cuando fue reconocido como pastor. Y él dice esto, le dije a los queridos hermanos, cuando llegué por primera vez, necesitan saber que su pastor no es el Cristo. Haré todo lo posible por ser fiel, por amarlos bien, por predicar, liderar y orar bien, pero no soy omnipresente, no soy omnisciente, no soy omnicompetente, no puedo reunirme con todos los que quieran reunirse conmigo, no seré excelente en cada área en la que desearían que su pastor lo fuera, trabajaré duro, pero no puedo ser el Espíritu Santo en sus vidas y no soy Jesús. Linda forma de empezar un pastorado. Qué importante que la iglesia tenga esto presente. En ese sentido, tenemos que reconocer que los pastores son un miembro más de la congregación, que está creciendo también. Si tu pastor ya hubiese alcanzado la perfección, estaría muerto, estaría con Jesús. Pero muchas veces pretendemos lo contrario. Dios nos dice
tanto de los pastores como de todos, que está trabajando hasta completar la obra en ellos, pero nosotros queremos un pastor que sea la obra terminada de Cristo. Dios nos dice, bueno, yo voy a enviar el Evangelio, pero como un tesoro en vasijas de barro. Y nosotros lo recibimos y decimos, oh, pero esta vasija es de barro. ¿Sí? Porque lo importante es el tesoro. Dios nos recuerda que nadie es suficiente para la obra del ministerio. Pablo mismo lo dice. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Pero nosotros queremos líderes que puedan hacer absolutamente todo. Dios nos dice que su poder se perfecciona en la debilidad, pero a veces nosotros demandamos solo fortaleza. No aceptamos la debilidad de nadie. Y tenemos que estar cuidados porque podemos estar pensando que el pastor puede estar en una categoría de ser humano diferente y la Biblia no nos da lugar a ese pensamiento. Otro artículo de Dan Doriani, de Coalición por el Evangelio, acá sí anoté el nombre, se llama ¿Por qué hieren las iglesias a sus pastores? Dice lo siguiente: ¿por qué la iglesia critica con tanta libertad y crueldad a su pastor por quedarse corto en ser perfecto? ¿Por qué olvidamos que solo Jesús es perfecto y que solo Él puede redimir? El demandar de alguien talento perfecto, santidad y una forma de trabajo siempre efectiva es semejante a la idolatría. Las iglesias centradas en la gracia deben saber esto, pero las iglesias idolatran a sus pastores un día y lo critican ferozmente al siguiente. Qué difícil. Obviamente, aclarar esto no significa que uno tenga que bajar la vara, por ejemplo, de los requisitos que un pastor tiene que tener para estar en el pastorado. De hecho, la mejor forma de amar a nuestros pastores es no bajar esa vara. Si el Señor demanda cierto tipo de carácter como una aptitud para el pastorado, la iglesia tiene que esperar eso de sus pastores. Sin embargo, irreprensibilidad no es perfección. No es perfección. La cuarta responsabilidad, dijimos, con nuestras mentes pensar en ellos, con nuestros corazones amarlos, con nuestros ojos imitarlos, con nuestros pies obedecerlos. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. La primera parte de Hebreos 13:17. Tenemos tantos malos ejemplos en este aspecto que creo que hay que hacer primero todas las aclaraciones. Culpa de tan mala enseñanza y porque creo que este versículo nos puede causar un poco de alergia. O sea que un pastor puede darme una orden y yo la tengo que obedecer. No, eso es legalismo. Eso es legalismo. Bueno, ¿qué cosas no significa obedezcan a sus pastores? No significa que los pastores... Primero no significa, porque este pasaje a veces se saca de contexto y se entiende mal, no significa que el pastor da cuenta por las ovejas, porque la oveja no da cuenta por su propio comportamiento, de manera que, muchos lo enseñan así, lamentablemente, el pastor tiene que ser obedecido en todo porque las cuentas las va a dar él y no la oveja. Y si la oveja obedece al pastor y el pastor se equivoca, la culpa es del pastor, el pastor da cuentas a Dios y la oveja puede seguir libre su camino. Sería terrible sacar esa conclusión de este pasaje. Entonces no significa eso, cada cristiano va a dar cuenta a Dios por su propia vida y el pastor va a dar cuenta a Dios por su cuidado de la iglesia, pero no sobre toda la conducta de los miembros. Tampoco significa el pasaje que el pastor pueda obligar a una persona a hacer algo, tampoco significa que pueda dar como mandato de parte de Dios algo que no está en las Escrituras, no significa eso. Así como no puede hacerlo ninguna autoridad puesta por Dios. No lo puede hacer un padre con sus hijos. No lo puede hacer. Y Dios de alguna manera no está llamando al pastor a exigir obediencia a la congregación, sino a la iglesia a buscar someterse a su liderazgo, que es diferente. 1 Pedro 5:3 dice, hablando de los pastores y de su tarea, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. El ejercicio de señorío de manera déspota de parte de un pastor es una pésima señal para una congregación. El texto de Hebreos, en su contexto, está hablando de la pureza doctrinal, porque justamente si ustedes después lo leen completo, les va a decir de qué manera no debían prestarle atención a los que venían con doctrinas falsas. En ese sentido, él insiste, obedezcan a sus pastores. Dejen de escuchar al que dice cualquier pavada novedosa y obedezcan a los que con fidelidad han estado transmitiendo la palabra de los apóstoles. Escúchenlos a ellos.
obedézcanlos. Entonces, como la pureza doctrinal estaba en juego, eso es lo que el autor de Hebreos quiere cuidar. Ahora, si un pastor enseña con fidelidad las Escrituras y se encuentran con ovejas deseosas de escuchar la voz de Dios, entonces la obediencia a los pastores es sumamente natural. Es sumamente natural. Porque los miembros van a estar ansiosos de obedecer al Señor. Entonces responden, antes que responder al pastor en sí mismo, están respondiendo a la palabra de Dios. Tenía varios fragmentos de varios comentarios para hacer hincapié en este punto. Voy a leer uno solo, y está creo que en las diapositivas, que es el comentario Mundo Hispano. Me gustó como para que se entienda el contexto de este pasaje. Dice, aparentemente hubo una tendencia en algunos a menospreciar a los líderes locales de la iglesia, tal vez a favor de maestros ambulantes que traían diversas y extrañas doctrinas. Más confiable que los maestros visitantes son aquellos que plantan sus vidas en la congregación, velando por sus miembros y aceptando la responsabilidad por su cuidado y desarrollo. Qué linda imagen, ¿no? La tendencia a la iglesia de aburrirse de un pastor y prestarle atención a cualquier cosa y cualquier novedad, y no a mi pastor que cada domingo me repite lo mismo de distintas maneras, sino decir, no, el pastor que Dios me regaló, el que puso en la congregación, es aquel que me recuerda la enseñanza bíblica cada domingo, y a ese tengo que escuchar y no a la falsa enseñanza. En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Ahora, ustedes pueden pensar rápidamente, eso no aplica a nosotros, porque el apóstol Pablo no está entre nosotros, porque el apóstol Pablo tenía una autoridad apostólica, entonces él podía demandar obediencia a sus palabras porque él hablaba de parte de Cristo. Ahora, yo te pregunto, ¿y si un pastor predica fielmente la palabra de los apóstoles, que era la palabra de Cristo, no debería ser obedecido? Yo creo que sí. ¿Por qué permanecer en una iglesia en la que no vamos a someternos a lo que el pastor enseña? ¿Por qué permanecer en iglesia donde no vamos a estar de acuerdo con la interpretación de las Escrituras? No hablo de cosas secundarias, donde podemos incluso tener diferencias en cómo leemos algún pasaje. Hablo de aquello que es central para la vida cristiana. Tengo un pasaje, un comentario, dice, los miembros deben darse cuenta de que ni ellos ni los dirigentes son dueños de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo, ante quien los lectores son responsables. Si ellos hacen que la vida y obra de los dirigentes sea difícil, ellos mismos serán perdedores. Si vos te ofuscás con no obedecer a los pastores porque su autoridad no es absoluta y porque no es quien para decirme y porque qué sé yo, vos vas a ser perjudicado cuando tu pastor te esté enseñando algo que es bíblico y que viene de parte de Dios. Así que antes de rechazar las palabras de un ser humano por decir que vienen de un ser humano que no es autoridad final sobre tu vida, primero pregúntate si está interpretando correctamente la Biblia, porque si es así y eso aplica a tu vida, probablemente estés usando de excusa a eso para no obedecer a Dios mismo. Así que tenemos que ser cuidadosos con eso. La tarea pastoral es muy difícil en este sentido, y ayer lo hablamos, porque la tarea del pastor es llevar la verdad y contrarrestar o buscar cuidar a la congregación del engaño y la mentira. ¿Y cuáles son las fuentes de engaño que la Biblia menciona respecto a que pueden confundirnos? Bueno, el de Satanás busca engañarnos, es el engañador, es quien nos busca confundir, quien nos lleva a la mentira, es padre de mentira. El mundo, que está bajo el poder del maligno, también obra con engaño, pero la Biblia también dice que nuestros propios corazones son engañosos. Así que en cierto sentido, la tarea pastoral es muchas veces decirte que tu corazón te está engañando. Y creo que nadie quiere escuchar eso, pero todos lo necesitamos. Entonces, parte de obedecer a nuestros pastores es esto. Cuando mi pastor justifica con las Escrituras y está hablando de manera correcta y de parte de Dios, algo que yo no pensaba que era así, pero que confronta el engaño,
en mi corazón, yo tengo que elegir si voy a seguir escuchando mi corazón engañoso o la palabra de Dios. Y justamente no es una tarea fácil porque nadie quiere recibir ese tipo de corrección. Debemos hacerlo porque es una responsabilidad para con el Señor. Dios regala pastores a la iglesia y el Espíritu Santo los levanta como obispos con toda la compasión de Cristo hacia su iglesia para direccionarla. Cuidado si desobedecemos la voz de Cristo por considerar que no queremos someternos al liderazgo de un pastor. Yo sé que acá se les pueden ocurrir muchísimos malos ejemplos de pastores que han dicho cosas y han demandado obediencia y no era de parte de Dios, y yo estoy de acuerdo con eso, que no hay que obedecer en esos casos, pero yo te pido que no pienses en esos casos, que pienses en aquellos donde los pastores han hecho bien su trabajo y aún así los miembros a veces huyen de obedecer. La quinta responsabilidad, y en estas últimas tres vamos a avanzar más rápido, le puse con nuestros hombros. Con nuestra mente pensamos en ellos, con nuestro corazón los amamos, con nuestros ojos les imitamos, con nuestros pies, ¿lo dije bien? Con nuestros pies andamos y con nuestros hombros aligeramos sus cargas, En un sentido, los cristianos somos llamados ¿a qué? A llevar las cargas los unos de los otros. Pueden buscar esa prédica después y escucharla en la semana. Y como el pastor es un miembro más de la iglesia, ya tengo suficiente para decirte que tenés que llevar la carga de tu pastor. Ahora, hay cargas que por la tarea pastoral, Dios no le va a pedir llevar a ninguno que no sea pastor, ¿sí? Porque hay cargas que solamente le toca a los pastores llevarlas. Esa carga no es transferible, como por ejemplo velar por toda la congregación, o predicar y guiar en enseñanza a toda la congregación. Pero sí vos podés llevar otras cargas de tu pastor que le permiten llevar esa carga que solo él puede llevar de mejor manera. Fíjense el pasaje de Hebreos 13:17, que lo acabamos de leer en la primera parte, vamos a leer la segunda. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. En estos pasajes primero observamos que el pastor vela por las almas de la congregación. Acá velar no es solamente supervisar, sino dice que literalmente los pastores pueden perder el sueño por la iglesia. Que los pastores muchas veces pueden no dormir al estar ocupados de la congregación. Y podemos dar fe que esto pasa. Y existen dos caminos. O el pastor hace eso y cumple con sus responsabilidades con alegría, o cumple con sus responsabilidades con tristeza y con queja. Y lo que dice este pasaje es que eso depende no del pastor, sino de los miembros. ¿Se dan cuenta? Es acá donde la responsabilidad es de los miembros. Bueno, si el pastor lo cumple con carga y con tristeza, será culpa de él. No, dice que nosotros, permítanles que lo hagan. Somos de alguna manera decisivos para esto. Quiero citar dos pasajes de 2 y de 3 de Juan, que son conocidos, respecto a la alegría de los pastores o de los líderes de los que dirigen. Dice 2 de Juan 4, mucho me alegraré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Me alegra que estén andando en la verdad, dice Juan. 3 de Juan 3 y 4. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. El libro que les mencioné hace un rato, el libro que tu pastor quiere que leas, enumera algunos motivos que pueden alegrar a tu pastor. Y algunos que menciona, por ejemplo, es escuchar con atención cuando está predicando, pertenecer a la iglesia, comprometerte con la congregación, poner tus dones al servicio de la iglesia, ser honesto y transparente. Y lo loco de todo esto, y a ver si me sale transmitir esta idea, que es que lo que alegra a los pastores
es simplemente lo que nosotros deberíamos hacer por Cristo. Vos tenés que andar en la verdad porque el Señor te redimió para eso. Y solamente haciendo eso vos alegrás a tu pastor. Ni siquiera estamos haciendo referencia acá a cosas personales para con el pastor, para aliviar su carga. Simplemente con que vos te estés preocupando por ser un cristiano como Dios quiere que seas, vos vas a alegrar a tu pastor. Porque tu pastor es una herramienta de Dios y trabaja para poder de alguna manera presentarte más maduro delante de Jesús. Entonces, madurar y vivir la vida cristiana en cosas tan básicas como escuchar una predicación o comprometerte con tu congregación, ya es aliviar la carga de tu pastor y permitirle que lo haga con alegría. Fíjense que los dos pasajes que leímos recién, lo que alegra a Juan es simplemente que esas personas andaban en la verdad. Algo que todos deberíamos hacer por estar en Cristo. Luego, si entendemos que esto es importante, podemos obviamente pensar en qué otras cosas pueden aliviar la carga de un pastor y qué otras cosas pueden alegrarle. Podemos estar atentos a su vida, podemos estar atentos a su familia. Recuerden que Dios llama a los pastores a la tarea y no a sus esposas ni a sus hijos a cumplir con muchos de esos requisitos, aunque ellas y ellos de alguna manera tienen una tarea muy especial, a ser la familia de quien tiene que cumplir con estas responsabilidades. Dios llama a los pastores y tenemos que estar atentos, por ejemplo, a las necesidades de la familia. Recordar que la familia pastoral es una familia normal con luchas, con dificultades, con hijos que van a atravesar distintas etapas y que necesitan también ayuda. También podemos asegurarnos de que nuestro pastor esté descansando bien. Es medio difícil eso en esta congregación. Y tenemos que estar atentos a cualquier cosa que ellos puedan necesitar. Eso es parte de llevar sus cargas. Lo loco es que el resultado de todo esto es provecho para la iglesia. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Si vos sos un tropiezo para la alegría de tu pastor, el perjudicado sos vos. El resultado no es simplemente que el pastor cumple con su tarea con alegría, sino que la iglesia es más edificada. De alguna manera, no facilitarle la tarea a tu pastor y no estar atento a sus cargas es como dispararte en el pie, digamos. Hacete un favor a vos mismo, como se dice a veces. Hacete un favor a vos mismo y ayuda a tu pastor a llevar la carga. Permitile que trabaje con alegría. Una frase de un comentario dice: cada pastor genuino vela en oración por sus ovejas, pero ora por algunos con alegría y por otras con gemidos. Les conviene a las ovejas que el trabajo del pastor sincero sea un placer, porque lo que le da alegría es ver la firmeza y el progreso de las ovejas. Otro autor, el del libro que mencionaba anteriormente, dice: si no hay al menos una chispa de alegría en sus corazones al hacer su trabajo, alguna fuente de regocijo en sus pasos, nunca perseverarán hasta el final. Y este es el punto, nosotros somos los que sufriremos. Es tristísimo ver cuántos pastores no logran completar su tarea pastoral y tienen que bajarse del pastorado por la carga que tienen que llevar porque ya no la pueden soportar. Y me pregunto cuánto de eso se puede evitar si la congregación cumple con lo que le toca. Responsabilidad número 6, con nuestros bolsillos. Con nuestros bolsillos. Con nuestra mente pensamos en ello, con el corazón los amamos, con los ojos los imitamos. Ya me perdí. Con nuestros pies le obedecemos. Qué bueno que estén prestando atención. Con nuestros hombros llevamos sus cargas y con nuestros bolsillos los sostenemos económicamente. Parte de la estima y el honor que mencionamos en el segundo punto, de tenerlos en alta estima con amor, muchos comentarios dicen que sí o sí Pablo está teniendo en mente el sostén económico en parte de esta alta estima que tenían por los pastores. Pero quiero pensar en dos pasajes que son más explícitos al respecto y que no nos dejan lugar a dudas. Voy a empezar por el segundo de estos pasajes, que es de la última carta que escribió el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 5, 17 y 18. Dice Pablo así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey
cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. El contexto de esto, si usted después lo lee, Pablo le está indicando cómo tiene que ser la ayuda económica a las viudas. Por ende, lo natural es que cuando Pablo habla de este doble honor, se esté refiriendo a una traducción de honor que tiene un sentido de salario. De manera que Pablo está diciendo que los pastores tienen que tener un salario abundante, un salario correcto. Abundante sería la palabra más que correcto. Pablo después cita Deuteronomio 25:4 para decir que si ni siquiera el buey cuando hace su trabajo se le niega que coma, algo tan natural, eso aplica a los pastores en el sentido de que no podemos pretender que trabajen y que no puedan comer, y que no puedan alimentarse como fruto de su propia labor, porque no esperamos eso de absolutamente nadie. Y luego termina diciendo, citando las palabras de Jesús mismo, como para que no quede lugar a la duda, diciendo que el obrero es digno de su salario. 1 Corintios 9 es un poco más largo, y si me pueden prestar atención en esto, que es el último pasaje así bien larguito, del 9 al 14, tiene muchísimos principios que reafirman los mismos, y lo voy a leer entero. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo por no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo vuelve a citar Deuteronomio 25, el ejemplo del bozal, y hace una afirmación más. No estamos hablando de bueyes acá, estamos hablando de nosotros, dice Pablo. Pablo después compara el servicio del sacrificio con el del sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote podía comer de los alimentos sacrificados, se sostenía de esas ofrendas. Pablo menciona que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Y Pablo menciona que esto es un derecho. ¿Por qué es importante que Pablo mencione que esto es un derecho y no una obligación? Y este es el punto, que los pastores pueden renunciar a este derecho, pero no es decisión de la congregación, o no debería serlo. Entonces, si un pastor quiere renunciar al derecho de pedirle a la congregación que le sostenga, puede hacerlo si lo considera correcto, como por ejemplo Pablo, para la expansión del Evangelio y para no ser carga para los hermanos o por la inmadurez de los corintios. Pero esto sería un derecho que el pastor puede negarse. Si el pastor no quisiera negarse ese derecho, la iglesia debería estar preparada para darle lo que el Señor pide a la iglesia que le dé a sus pastores, que es el sostén económico. Toda iglesia debería crecer en esto. Sabemos que esto no siempre es fácil en los contextos económicos en los que estamos, pero es lo que el Señor nos manda y nos pide. El pastor tiene derecho a trabajar si quisiera en otra cosa que no sea el pastorado. Tiene derecho a hacerlo el pastor si quisiera tener una fuente de ingresos por fuera para poder sostenerse y liberar a la iglesia de esta carga. Pero si el pastor no toma esa decisión, la iglesia debería sostenerle. Ninguna de las dos decisiones hace que el pastor sea más espiritual, ni el que decide trabajar y pastorear al mismo tiempo, ni el que decide dedicarse a obra completa, porque el Señor da esa posibilidad. No hay razón para que el pastor sea pobre, ni de que el pastor tenga que sufrir en lo económico. No hay razón bíblica, lo acabamos de leer. No hay razón. Y la iglesia debería cuidarse de utilizar sus medios económicos para muchas otras cosas y descuidar esto. Eso es lo que la iglesia debería cuidarse. Y es un principio que tenemos tan presente para tantas cosas, el pagar para recibir algo. Y es tan ilógico que la iglesia pueda rehusarse a sostener a la persona delegada por Dios para dar alimento espiritual cada semana. Es tan ilógico que una iglesia se niegue a eso
que realmente cuando pasa es algo que hay que revisar. Entonces, simplemente por mencionarlo, esto es algo que la congregación siempre debería estar buscando. Y obviamente, más allá de que no todos son los que administran las ofrendas de la congregación, esto tiene aplicaciones para con la generosidad que cada uno puede tener a la hora de ofrendar. Y vamos al último punto. Dijimos con nuestras, no lo voy a repasar todo, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros pies, nuestros hombros, nuestros bolsillos, con nuestras rodillas, el último, con nuestras rodillas debemos orar por nuestros pastores. Vuelvo a leer el Hebreos 13:17 para ahora leer el 18. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, porque confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Los comentarios dicen que ese oren por nosotros del final seguramente implique que el que está escribiendo la carta a los hebreos haya sido un dirigente, al menos en el pasado, un líder de esa congregación. Y el autor de los hebreos le está pidiendo que oren principalmente porque ellos puedan tener una buena conciencia y conducirse de manera honrada. Solo para ir rápido, y este punto es bastante cortito, pero Pablo en varias ocasiones pide a la iglesia que oren por ellos. Para predicar sin temor el Evangelio, Efesios 6, 2 Tesalonicenses 3, para tener oportunidades de predicar, Colosenses 4, por protección de Dios y liberación, específicamente de personas que le querían hacer daño, o sea, protección, 2 Tesalonicenses 3, Romanos 15, Filipenses 1, y por la oportunidad de visitar una iglesia en Filemón. Todo esto se resume en este pasaje, 2 Tesalonicenses 5:25. Te lo puedes aprender de memoria ahora mismo. Hermanos, oren por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia. Y nosotros podemos decir, hermanos, oremos por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestro pastor. Oremos por nuestro pastor. La posición que ocupan los pastores y el trabajo que tienen requiere que la iglesia esté comprometida en sostenerlos en oración. Algunas sugerencias que podemos pensar respecto a motivos de oración, además de las que ya mencionamos, predicar, tener oportunidades de predicar, valentía, protección. Podemos orar por su familia, podemos orar por provisión económica, podemos orar por provisión de fuerzas, para que sean librados de tentaciones, por fidelidad y precisión en el estudio de las Escrituras, por sabiduría para tomar decisiones, tanto las decisiones personales como las que afectan a la iglesia. Así que, hermanos, tengamos una responsabilidad también con nuestras rodillas y tengamos presente a los pastores en oración. Conclusión. Un miembro puede no cumplir con nada de lo que acabamos de decir y el pastor, de todas maneras, delante de Dios, tiene que cumplir con sus responsabilidades. Ahora, que no sea así. Que nosotros cumplamos con lo que nos toca para que ellos puedan hacer lo que les toca también. Tomemos en serio lo que la Biblia nos pide. Yo conozco muchos predicadores de YouTube y me encanta escuchar muchos y podría mencionarles muchos, 4, 5, 6, más, pero ninguno de esos predicadores ora por mí, ninguno me conoce, ninguno sabe de mis debilidades, ninguno ha tenido que soportarme, ninguno tiene la tarea de administrar mis dones, ninguno se ha preocupado de que yo no me desvíe, ninguno tuvo nunca una conversación difícil conmigo, ninguno se prepara cada semana para predicarme a mí, pero mi pastor hace todo eso y más. Y es con ellos, de carne y hueso, que el Señor te ha dado una responsabilidad. Tenemos que entender, tenemos que tener una mirada amplia de esto. Esto no se trata de un vínculo solamente entre unas personas. Tiene que ver con un diseño del plan de Dios. Dios envió a Jesús a morir en la cruz. El Señor cargó con nuestros pecados, resucitó y le encargó a la iglesia una tarea. Vayan y sostengan esta verdad, sean columna de esta verdad. Pero para poder guiar a la iglesia que lo haga de manera correcta, Dios dijo, voy a regalarles pastores. Si nosotros entendemos esa forma global, vamos a tener un incentivo mucho más claro de poder cumplir con nuestras responsabilidades. Él le ha dado a la iglesia entera la tarea de sostener la verdad y Él ha regalado a la iglesia pastores que la lideren en el cumplimiento de su función. Tenemos razones
para asumir delante de nuestro gran pastor Jesús las responsabilidades que puso en nuestras manos para con nuestros pastores, maestros o líderes en la iglesia local. ¿Oramos? Señor, damos gracias por tu palabra y agradecemos que haya sido claro en ella. Y también pedimos, Señor, que en todo lo que nos toca como miembros de la iglesia podamos ser responsables. Así como con cada prédica de los unos a los otros hemos buscado entender cuál era nuestra responsabilidad para con la iglesia, en este punto en particular también podamos revisar nuestras vidas y rogarte también tu perdón, Señor, en aquellas cosas que hemos fallado y tu fortaleza para poder obedecerte de una mejor manera. Que los resultados espirituales que se desprenden de esto, de que tu reino siga siendo expandido, Señor, pueda ser visible para nosotros a partir de la obediencia, Señor. Gracias por Cristo, nuestro gran pastor. Gracias por su trabajo en nosotros. Gracias por la compasión con la que nos regala personas que sirven en tu obra, Señor. Tanto de nuestra iglesia como de tantas otras. En el nombre de Jesús. Amén.